Mi nombre es Dr. Dorcas Chomba. Soy cirujano ortopédico de Kenia y les hablaré de las fracturas de la cabeza del radio. Esta es mi única revelación. Esta es una empresa local. Esta es una breve biografía de mí mismo y este es un esquema de cómo vamos a discutir las fracturas de la cabeza radial. Así que empezaremos con la anatomía normal. De relevancia para las fracturas de cabeza radial es que tenemos el húmero distal, que se ensancha distalmente. En el lado medial tenemos el epicóndilo medial, en el lado lateral el epicóndilo lateral y en el extremo epifisiario del lado medial está la tróclea articulándose con el cúbito. Y en el lado lateral está el capitulum, que se articula con la cabeza radialum, girando hacia abajo el cuello, y el radio proximal en el lado lateral. Lo importante es que el capitulum se asiente unos 30 grados por delante del húmero. Usted sabe que el capitulum es convexo en forma y articula con el aspecto cóncavo de la cabeza radial. También, lo que necesitas recordar es que esta vista, en rayos X, se superpondrá. Así que es importante ser capaz de delinear la continuidad ósea con la superficie de articulación apropiada para no perder la dislocación. Otras estructuras importantes son la tuberosidad radial, la escotadura radial, que se articula con la cabeza radial, y la apófisis coronoides, que forma parte del cúbito. Entonces, como dijimos en la radiografía especialmente, la vista lateral debe ser capaz de seguir el capitulum cerca de 30 grados anterior al húmero. El aspecto convexo se articula con la cabeza radial y el troclear se articula con el cúbito. Debe poder asegurarse de que el hueso correcto se articula con sus compañeros distales correctos. Te perderás, la dislocación. ¿Por qué hago hincapié en esto? Es que esto sucedió recientemente en nuestra unidad. La persona que vio al paciente inicialmente pensó que no había dislocación, pero cuando revisamos la radiografía pudimos ver que el capitulum no estaba articulando la cabeza radial y había una dislocación sutil. No podían obtener vistas adecuadas debido al dolor. Así que creo que por eso solo tenían una vista lateral. Es por eso que esto se perdió fácilmente. Lo básico de la articulación del codo en general. La articulación del codo es una articulación de bisagra, lo que significa que permite el movimiento principalmente en un plano. Está revestida por cartílago hialino. Es una articulación sinovial con una cápsula que la envuelve. La cápsula se toma medial y lateralmente para formar los ligamentos colaterales. Hay varias bursas alrededor de la articulación del codo y esto ayuda a reducir la fricción de las partes móviles de la articulación. Las otras estructuras de tejidos blandos de importancia, la almohadilla de grasa anterior y posterior, signos más específicamente con la cápsula radial, articulaciones. Esta es una articulación pivotante, lo que significa que permite movimientos de rotación Como usted dice, la cápsula se toma para formar los ligamentos colaterales mediales y los ligamentos laterales laterales. Como puedes ver en esta imagen, el verde es la cápsula articular, el azul es el ligamento anular, el rojo está en el lado medial, que es el ligamento colateral medial, y el amarillo es el ligamento colateral radial. Si nos fijamos en estas estructuras, aún más detallado es que vamos a empezar con el lado medial.
En la cara medial, el ligamento medial o anacolateral es en realidad 3 bandas anterior, posterior y la banda oblicua. Y en la cara lateral, el ligamento lateral lateral es en realidad un complejo formado por el ligamento lateral, cubital y anular el ligamento colateral radio, el U. Ligamento. Y por aquí debería estar el ligamento colateral lateral accesorio. Con este corte sagital quiero que nos fijemos dónde está la almohadilla de grasa, así que tienes la almohadilla de grasa posterior y la almohadilla de grasa anterior. Esto será relevante para evaluar en rayos X si tienes fracturas sutiles. Hablaremos más de eso cuando veamos la radiografía. Más detalles alrededor de la cabeza radial es el suministro de sangre a la cabeza radial viene de la arteria radial recurrente y la arteria interósea recurrente. La cabeza radial es en realidad un disco en la superficie superior. Es cóncavo cubierto con superficie articular y el borde del disco, parte de él, está cubierto por superficie articular alrededor de 280 grados de él. Luego hay una parte que no está cubierta por la superficie articular. Esto es a lo que nos referimos como la zona segura. Es de unos 90 a 110 grados. Esta región puede ser delineada dibujando una línea desde la estiloides radial, enviándola a la cabeza radial, y otra línea desde el tubáculo del listus y extendiéndola hasta la cabeza radial. Esta zona tiene poco o nada de cartílago, por lo que también es no articulable, así que se convierte en una buena zona para colocar sus implantes, ya sea las placas y los tornillos, sin interferir con la superficie de articulación. Las fracturas de la cabeza radial representan entre el 1% y el 4% de las fracturas en adultos y entre el 20% y el 30% de las fracturas de codo. Se ve más comúnmente entre las edades de 30 y 60. El mecanismo de lesión es comúnmente caída sobre una mano extendida. El brazo está extendido y el antebrazo en pronación. Las fuerzas ondularán a través del radio impactando en la cabeza radial. En algunas ocasiones es un golpe directo. Esto es, los que ven fútbol. Así es como Messi se lesionó la cabeza del radio. El paciente se queja de dolor alrededor del codo con hinchazón asociada. Pueden ser incapaces de extender y flexionar la articulación del codo o tener peor dolor en algunos de los movimientos, como la supinación de donación. Cuando se examina al paciente, puede haber una deformidad evidente en caso de que haya una luxación asociada, o puede que solo se vea hinchazón, hematomas o equimosis alrededor del codo. Habrá sensibilidad especialmente en la cara lateral de la cabeza radial y el cuello, y al intentar mover el codo de forma activa y pasiva, el paciente puede experimentar dolor. Las fracturas de la cabeza radial pueden asociarse a lesiones ligamentosas. Así que siempre que sea posible, es bueno para evaluar la estabilidad alrededor del codo, aunque esto puede ser difícil en el contexto agudo debido al dolor. Todas las estructuras neurovasculares distales al codo deben ser evaluadas, tanto la arteria radial como la cubital, la radial mediana,
y hay que tener en cuenta que Bolster y sus colegas demostraron que había pulsaciones del nervio interóseo posterior asociadas con fracturas proximales de cabeza y cuello del radio. ¿Y ahora qué? Escuchas la historia del paciente que has examinado y sospechas que tiene una fractura de la cabeza del radio. Entonces pides rayos X. ¿Qué se busca en las radiografías? Así que las vistas comunes que usamos para evaluar la articulación del codo es una vista anteroposterial, una vista lateral. A veces todo lo que puedes ver en la vista lateral es un signo de almohadilla de grasa. Veremos uno aquí. Estos no están presentes en una radiografía normal, como puedes ver en esta radiografía, que es normal, pero cuando hay un signo de almohadilla de grasa anterior o un signo de almohadilla de grasa posterior, puede ser una indicación de que hay una fractura, incluyendo una fractura del radio. Cabeza y cuello. Como se puede ver con la vista lateral simple, normalmente hay una superposición formada por la coronoides sobre la cabeza radial. Esto puede enmascarar un factor sutil para poder visualizar la cabeza radial más clara. Sin el solapamiento de la coronoides puede solicitar una vista de palmo verde. Así que el ABC es A para la alineación. Asegúrese de no tener pérdida de alineamiento entre la superficie articular. B es para el contorno óseo, así que comprueba si hay alguna rotura cortical. C es para el cartílago y el tejido blando, por lo que en este caso, las estructuras de tejido blando que puede alertar a una fractura de la cabeza radial es el signo. Muchas veces los rayos X son todo lo que necesitas para poder decidir sobre el camino a seguir en términos de gestión de la cabeza radial. Si tienes acceso a una tomografía computarizada, el TAC puede ser muy útil, especialmente si sospechas una fractura de cabeza radial, pero no eres capaz de verla en una radiografía simple. Radiografía. En caso de que pueda haber una fractura de la cabeza del radio, el TAC le ofrece una mejor visualización de la afectación intraarticular. Como se ve aquí, se puede ver la orientación de las líneas de fractura y, por tanto, planificar cómo aplicar la pierna y los tornillos. La resonancia magnética solo está indicada cuando se sospecha una lesión ligamentosa asociada. Hay dos clasificaciones que se describen habitualmente alrededor de la cabeza y el cuello del radio. Una es la clasificación EO y la segunda es la clasificación Masons. La clasificación Masons es la más utilizada y fue diseñada por Mark Mason en 1954. Solo describió los tipos 1, 2 y 3. El tipo 4 fue añadido más tarde por John Stone en 1962 y, más tarde, Hotchkiss modificó esta clasificación para definir mejor la necesidad de tratamiento quirúrgico. Así que el tipo 1 es una fractura a través de la cabeza radial o el cuello que está mínimamente desplazada. Y el punto de corte es de 2 milímetros. El tipo 2 es una fractura que está desplazada más de 2 mm y hay afectación de más del 30% de la cabeza radial. Una fractura de tipo 3 es una fractura comunicante de la cabeza radial y el cuello, y una fractura de tipo 4 es una fractura de la cabeza radial, el cuello o el cuello asociada a la luxación. Al igual que con cualquier paciente traumatizado, lo primero es asegurarse de que se resuelven las lesiones que ponen en peligro la vida, siguiendo el protocolo ATLS. Una vez que se han resuelto las lesiones que ponen en peligro la vida, hay que resolver las lesiones que ponen en peligro las extremidades, las lesiones vasculares y el síndrome compartimental.
Como parte de los cuidados de urgencia, hay que administrar al paciente analgésicos, pelar la extremidad y, si se trata de una fractura abierta, seguir los protocolos de fractura abierta de su centro, que suelen incluir la irrigación de la herida con suero salino normal o agua corriente limpia. Reposar la herida, hacer una foto para que no haya mucha gente que tenga que exponer la herida solo para verla antes de que el paciente vaya al desbridamiento y empezar pronto. Antibiótico de amplio espectro precoz. Si hay luxación asociada como la que se vería en una lesión malentendida de tipo 4, entonces hay que reducir la luxación lo antes posible. Una vez que la atención de emergencia se ha dado, se procede a planificar para la gestión definitiva. Parte de la planificación consiste en realizar una buena anamnesis, examinar al paciente para obtener las imágenes adecuadas y otras investigaciones pertinentes, aprender la cirugía según la clasificación de la fractura, y el equipo y los conocimientos disponibles. En caso de carecer de la experiencia o el equipo necesario, lo mejor es derivar al paciente a las instalaciones adecuadas. En mi opinión, los principios AO de tratamiento de fracturas son muy útiles para todas las fracturas. En el caso de la cabeza del radio, lo primero que hay que hacer es asegurarse de que la fractura está reducida y alineada. Al ser una fractura intraarticular, se busca una reducción anatómica. El segundo principio es asegurar una buena estabilización. El tercer principio es asegurarse de preservar el tejido blando y el suministro de sangre a la zona de la fractura. El cuarto principio es la rehabilitación apropiada con rango temprano de movimiento, siguiendo la clasificación de Mason. Así que, como dijimos, Hotchkiss modificó esto para definir mejor la necesidad de cirugía. Así que Mason, uno se trata generalmente no quirúrgicamente, puede ser una escayola o un vendaje o algo tan simple como un cabestrillo. Mason 2 puede ser tratado conservadoramente, a menos que haya un bloqueo mecánico con inestabilidad, y esto requerirá reducción abierta en fijación interna o escisión del fragmento. Si es demasiado pequeño, ser fijado. Si hay bloqueo mecánico con inestabilidad, hay que fijar el fragmento y reconstruir los ligamentos. Un Mason 3 suele indicar que el paciente se someta a una intervención quirúrgica. Esto incluirá reducción abierta, fijación interna, tornillos muertos o solo tornillos dependiendo del tamaño del fragmento. Si hay inestabilidad, entonces los ligamentos necesitan ser reconstruidos. Si los fragmentos son demasiados que no se pueden fijar, entonces se puede extirpar la cabeza radial. Si dispone de la sustitución de la cabeza radial, es aconsejable realizar la escisión y la sustitución. Si no está disponible, entonces se puede hacer solo la escisión. Si los ligamentos están, entonces la reconstrucción del ligamento debe hacerse con un Mason 4, que es una fractura de la cabeza radial y el cuello con la dislocación, y reducir la dislocación tratar como un Mason 3. Así que estas son las opciones que hemos discutido. Para el tratamiento no quirúrgico se puede escayolar y colocar una férula o algo tan sencillo como un cabestrillo. Muchas veces no hace falta una escayola completa y puede bastar con un cabestrillo. Para la fijación puedes hacer una placa. Recuerda ponerla en la zona segura. Como hemos discutido antes, a veces usted puede hacer tornillos, solo tornillos sin cabeza, dependiendo de la configuración de la fractura.
Si es un tipo 3 que no puede sostener la fijación, usted puede hacer la escisión de la cabeza radial o la escisión y el reemplazo de la cabeza radial. Hay varios enfoques que se pueden utilizar para abordar la cabeza radial. Los comunes son A. Kaplan-Cockers. También hay un enfoque de Boyd, así que el Kaplan utiliza el intervalo entre SRL y EBC. El enfoque de Cocker es entre el anconio y el EQ, y el enfoque de Boyd es entre el anconio y el cúbito. Hay otro abordaje que se ha descrito, el abordaje de Wrightington. El enfoque de Wrightington también utiliza este intervalo entre el anconio y el cúbito. La única diferencia entre la de Wrightington y la de Boyd es que la de Wrightington, el cirujano realizará una osteotomía de la cresta supinadora. A veces conseguir este intervalo entre el SRL y el EDC puede ser difícil. Algunas personas hacen un abordaje de división del EDC. Todos estos enfoques tienen pros y contras. Como puedes ver en esta vista, el Kaplan te lleva muy cerca del nervio interóseo posterior. Ahora el caucus te lleva a través del ligamento colateral cubital lateral. Y como he dicho, con el Wrightington, haciendo el abordaje de la cresta supinadora que te pone en riesgo de obtener una no unión de la osteotomía o necrosis de la cabeza del radio. Rolla y sus colegas han demostrado que el tratamiento artroscópico de las fracturas de la cabeza del radio es posible con buenos resultados. Así que comparando los diferentes abordajes, el abordaje de Kaplan da una mayor superficie de visibilidad del radio proximal comparado con el de Cockers. Y esto fue demostrado por Burnis y colegas en términos de inestabilidad posterolateral. Carolambus comparó el enfoque de Wrightington con el enfoque posterolateral y su conclusión fue que el enfoque de Wrightington es más superior al enfoque de enfoque en términos de estabilidad. David y Blona hicieron demostraciones cadavéricas. Lo que hicieron es que empezaron con el abordaje de Kaplan y una vez que la cabeza radial fue expuesta, probaron la inestabilidad posterior y no hubo inestabilidad posterolateral. Con el abordaje de Kaplan, entonces ellos hicieron en el mismo cadáver, el lado contralateral, ellos hicieron un acercamiento de Cocker. Tan pronto como exponen la cabeza radial, evalúan la inestabilidad posterolateral y fueron capaces de mostrar que había inestabilidad posterolateral al abordaje de Cocker. La otra cosa a considerar cuando se aborda la cabeza radial es el nervio interóseo posterior. Dilibati y sus colegas demostraron que el nervio interóseo posterior es más seguro con el brazo, inclinación cuando haciendo el enfoque de cabeza radial, aunque esto no se aplica del todo usando el enfoque de Boyd o el de Wrightington. Una vez que se fija para aquellos pacientes que necesitan tratamiento quirúrgico o se aplica su férula en armsling para el tratamiento no quirúrgico, que es lo que va a guiar el protocolo de rehabilitación. Pero con el codo es mejor obtener temprano rango de movimiento como esto reduce el riesgo de rigidez de la articulación. Algunas de las complicaciones que vemos alrededor de la cabeza radial y el cuello estarán relacionadas con la cirugía. Al nervio interóseo posterior, pérdida de fijación del implante o inestabilidad del codo, no unión M cuando el hueso no se une o malunión cuando el hueso se une en una posición insatisfactoria.
La osificación heterotrófica también es motivo de preocupación. También es preocupante la artritis precoz o la artrosis secundaria, ya que suele tratarse de una fractura intraarticular, la rigidez del codo y la pérdida de rotación del antebrazo. La sinostosis cubital radial también es preocupante, especialmente con el abordaje de Wrightington en el que usted hacer la osteotomía de la cresta supinadora. En caso de escisión de la cabeza radial sin sustitución, la lesión del Essex es preocupante. Recuerde, la cabeza radial es el estabilizador primario de las fuerzas longitudinales alrededor M del antebrazo y el codo. Por lo tanto, con la pérdida de la cabeza radial, el radio se acorta y se produce una disrupción cubital radial distal. Estas son algunas de mis referencias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?